Bien, continuando con nuestra clase de transformadores, les voy a mostrar dos ejemplos en donde vamos a encontrar transformadores de baja frecuencia, que sería este. Este corresponde a una tarjeta de un horno de microondas. Y este de acá es una tarjeta de una fuente de alimentación de una pantalla de televisión. Y estos serían transformadores de alta frecuencia. Muy bien, aquí primero vamos a iniciar con este transformador de baja frecuencia. Este transformador tiene la función de recibir 117 volts de corriente alterna y proporcionar un voltaje de salida de aproximadamente 5 y 12 voltios. Los 5 voltios van a ser para alimentar un sistema de control que tiene este horno de microondas y los 12 voltios es para alimentar a las bobinas de los relevadores. Entonces, si nosotros observamos aquí, esta tarjeta, aquí, tenemos que fijarnos bien. Este es el transformador. Y entonces aquí va a estar un bobinado y aquí va a estar otro bobinado. Están aislados. Pero esto que se ve acá, este marco, también tiene uno por el centro. También tiene un metal acá en el centro. Y entonces esto es el núcleo y es núcleo de hierro. Recuerden que los transformadores con núcleo de hierro son transformadores de baja frecuencia. Y a esos transformadores les llega el voltaje constante, es decir, sin interrupciones. Y si hacemos un análisis, observen aquí, recuerden que en las tarjetas los fabricantes siempre nos van a dar indicadores. Y aquí nos dice que tengamos precaución porque va a haber voltaje aquí. Ahora, aquí también nos dice que va a haber un conector. Este es un conector. Este conector viene, pues obviamente, de la entrada de la línea. Si le doy la vuelta acá, observen. Sean muy observadores. Aquí voy a tratar de hacer el acercamiento lo más que yo pueda para que puedan observar todos los detalles. Observen aquí. Parece que ahí está. Tenemos el conector que tiene 1, 2 y 3 terminales de conexión. Entonces aquí, si nosotros hacemos el seguimiento de esta terminal de conexión, viene por esta pista que va a llegar a este puente de conexión. Este de aquí a acá es un alambre del otro lado. Si yo lo volteo, observa cómo es un alambre nada más. Se está haciendo esa conexión. De aquí a acá. Y aquí vamos a tener, en teoría, otro alambre, pero ahí ya no tenemos nada. Entonces esta conexión hasta aquí va a llegar. De aquí a aquí, porque ya no va para ningún otro lado. Luego hacemos el seguimiento de esta otra línea. Que va de aquí, conecta con esta pista conductora. Sigue la pista conductora y llega a este que indica P1. El P1 significa primario 1, o sea, terminal 1 del primario. Observa cómo aquí nos marca el área que va a ocupar el transformador y observa cómo el fabricante aquí nos pone un indicador de que todo esto que está aquí, de aquí adentro de este recuadro, es el primario de la fuente, determinado por el primario del transformador. Bueno, esta fue la terminal de en medio. Y luego esta otra, observa cómo viene con esta pista para acá y conecta aquí
al P2, o sea, a la terminal 2 del primario. Entonces, cuando yo conecte voltaje aquí y acá, es cuando ese voltaje va a llegar aquí y aquí este transformador va a tener el primario de aquí a acá. Esta terminal, este punto de soldadura, que también es una terminal de conexión, observen, no va a ningún lado porque no tiene pista, solo es una terminal de anclaje. Entonces aquí lo primero que tendría yo que hacer es verificar, de acuerdo a lo que ya vimos, tengo que verificar el valor resistivo de P1 a P2. Y para eso voy a utilizar mi multímetro. Entonces en el multímetro voy a seleccionar el modo ómetro. Recuerden que va a ser con la perilla selectora, voy a elegir donde está la letra omega. La punta de prueba negra la conecto en COM y la punta de prueba roja la conecto en donde está la letra omega, porque voy a medir resistencia con el ómetro. Enciendo mi instrumento entonces. Bueno, para los que nos están viendo en Facebook, se los voy a mostrar. Aquí lo tenemos. Punta negra en COM, punta roja, donde está la letra omega, perilla selectora, donde me indica el ómetro, y voy a encender el instrumento. Entonces voy a hacer esa medición de resistencia. Vamos a ver. Observen. Ya identifiqué previamente dónde están esas conexiones. Es decir, que de esta a de P1 a P2 va a estar conectado el primario del transformador. Y hago esa medición de resistencia. Y me da 0.493 kiloohms. Si yo hago la conversión, entonces es 493 ohms. Ese es el valor resistivo del primario en este transformador. No todos los transformadores tienen el mismo valor en el primario. Ahí les muestro nuevamente esa medición que hicimos. $493 ohms. Bueno, aquí ahí que se vea mejor. Ahí está. 0.493 kiloohms, que equivale a 493 ohms. Eso es medir el valor resistivo del devanado primario. Pero también tenemos que medir el valor resistivo del devanado secundario. Observen, tengo que identificarlo. Yo ya identifiqué el devanado primario. Ahí lo tengo. Que fue aquí y fue acá. Y entonces, aquí está el devanado secundario. Observen. Esta no tiene conexión. Esta tampoco tiene conexión. Significa que esta y esta terminal son terminales de anclaje. Pero esta y esta sí tienen conexión. Entonces, el devanado secundario sería de S1 a S2. Y la letra S indica secundario. O sea, terminal 1 del secundario, terminal 2 del secundario. Recuerden que tienen que saber interpretar todos esos indicadores que tienen nuestras tarjetas y todo eso nos los proporciona el fabricante.
Si en algún momento no sabemos qué significa algún indicador, tenemos que consultar la información técnica que el mismo fabricante nos proporciona a través de sus manuales de servicio. Y aquí me dice T10, significa que este es un transformador número 10. Así le asignó ese indicador el fabricante a este transformador. Ahora vamos a hacer la medición de S1 a S2. Observen. Voy a hacer esa medición. Aquí ya lo tengo. De S1 a S2. Y tengo un valor de 26 ohms. Es un valor más bajo. Observemos aquí, les vamos a mostrar nuevamente. Hacemos la medición del devanado secundario. Y tengo 26.2, 26.1. Bueno, ya 26, lo cerramos a 26 ohms. Es un valor, pues muy bajo si lo comparamos con el valor resistivo del primario. Entonces, aquí quiero hacerte un comentario. Bueno, primero, si estoy midiendo valor resistivo, la tarjeta debe estar desenergizada. Es decir, que no le voy a meter voltaje, porque si yo le meto voltaje y hago medición de resistencia, voy a dañar mi instrumento. Entonces, esa es la primera aclaración que debo hacer. Segunda aclaración, este es un transformador de baja frecuencia reductor. Va a bajar 117, 120 volts que le metamos en el primario, en el secundario me va a proporcionar un valor mucho más bajo, por eso se le conoce como transformador reductor. Ahora, ya hicimos la prueba de resistencia del primario y ya hicimos la prueba de resistencia del secundario. En teoría, este transformador está en buen estado, pero ahora tenemos que hacer una prueba dinámica. Y esa prueba dinámica consiste en meterle voltaje al transformador y medir el voltaje que está sacando. Y para eso, entonces, me voy a auxiliar de este conector, porque recuerden que identificamos aquí, el primario. Entonces, observen, es en la terminal del centro y la terminal de arriba. Si yo volteo el conector, entonces ahí están sus terminales. Tenemos 3 terminales. 1, 2 y 3. Entonces, en la de arriba y en la del centro es donde yo voy a hacer la conexión. Y para eso me voy a auxiliar de un cable que previamente ya adaptamos. Y vamos a hacer su conexión. Cuando vayan a realizar esta prueba deben de tener mucha precaución, deben de tener mucho cuidado. Recuerden que están trabajando con electricidad y deben de ser muy cuidadosos al hacer eso. Entonces yo aquí ya conecté esos cables y ahora voy a posicionar así la tarjeta para no manipular mucho y que se nos vaya a desconectar y que luego nos vaya a pasar un accidente aquí. Bueno, entonces ahora voy a posicionar mi instrumento de medición con la punta de prueba negra donde dice COM, la punta roja donde dice V, porque voy a medir voltaje, y la perilla selectora la voy a poner en voltímetro de corriente alterna. Entonces, vamos a hacer la medición del voltaje que le está llegando a ese transformador. Recuerden que eso lo vamos a hacer en el devanado primario. Y en la medición del devanado primario tengo un valor de 100,
24 voltios. Significa que sí le está llegando voltaje. Y si le mido en el secundario, me dice que está sacando 25 voltios. Entonces vamos a hacer esa medición con el instrumento aquí. Recuerden, para medir voltaje, punta negra en COM, punta roja donde está la V mayúscula, perilla selectora eligiendo voltímetro de corriente alterna y entonces vamos a hacer esa medición. Recuerden, primero, la primera medición va a ser en el devanado primario y ahí en el devanado primario tengo los 123 voltios. Recuerden que aquí en México si tienes entre 107 y 127 voltios, pues es correcto. Y después medimos en el devanado secundario y tengo los 24 voltios que me está proporcionando. Entonces esto significa que mi transformador está en buen estado. Si no cumplen sus pruebas como la que acabamos de hacer, entonces el transformador estará en mal estado. Ahora, es ya muy complicado que puedan conseguir estos transformadores nuevos porque el fabricante no los surte. Entonces tendrían que reemplazarlos por unos de recuperación o mandarlos reparar. Cuando estos transformadores se dañan, normalmente se daña el devanado primario. Hace un momento observamos que el valor resistivo del primario era mucho más grande que el valor resistivo del devanado secundario. Esto responde a que el calibre de la bobina del devanado primario es mucho más delgado que la bobina del secundario. Y como la variación eléctrica viene aquí de la red de alimentación, pues no aguanta esas variaciones eléctricas de ese calibre de alambre porque es muy delgado y por eso se daña. Entonces, al dañarse el alambre de la bobina primaria, pues se daña el transformador. Entonces, dos opciones cuando encuentres un transformador de este tipo dañado, lo consigues de recuperación o vas al negocio donde reparan los transformadores y bueno, que te lo reparen. Eso es con respecto a los transformadores de baja frecuencia reductores. ¿Dónde vas a encontrar este tipo de transformadores? Como en el ejemplo que vimos, esto lo vas a encontrar en las tarjetas electrónicas de los hornos de microondas, en esta tarjeta. Y los vas a encontrar en equipos portátiles, por ejemplo, en las radiograbadoras. Era muy común encontrar este tipo de transformadores. En algunos sistemas de video portátil también era muy común que encontraras este tipo de transformadores. Prácticamente en los equipos portátiles vas a encontrar estos transformadores. Luego, continuamos con los transformadores de alta frecuencia. Estos son muy parecidos a los transformadores de baja frecuencia. Ahora, estos transformadores de alta frecuencia son los que traen ya todos los aparatos de audio, video, informática, videojuegos, todos los aparatos actuales ya traen este tipo de transformador. Es de alta frecuencia, más bien por ser de alta frecuencia necesita tener su núcleo de ferrita. Por ejemplo, aquí en este, lo voy a acercar. Este transformador, esto que ves aquí no es hierro, es ferrita. Entonces, tiene que ser ferrita porque va a trabajar con alta frecuencia. El transformador anterior, este de acá, trabaja a baja frecuencia, 60 Hz. Estos transformadores trabajan arriba de 19 kHz. Por eso se le conoce como transformadores de alta frecuencia.
Estos transformadores de baja frecuencia reciben el voltaje constante, como lo observamos en la prueba anterior. Tienen mucha pérdida de energía por calor, quiere decir que son poco eficientes. Y aparte son muy pesados. Estos de acá no reciben su alimentación constante, sino que es por pulsos, o sea, por instantes. Por eso es que este tipo de transformadores se ocupan en las fuentes de alimentación conmutadas. Entonces quiere decir que son más eficientes, tienen menos pérdida de energía por calor, es decir, que el voltaje les está llegando así nada más por pulsos. Y entonces eso obliga a que el calibre del alambre de estos transformadores sea más grueso. Al ser más grueso, el valor resistivo va a ser mucho más bajo. En ocasiones llegamos a confundir un valor resistivo bajo de un devanado con un corto. ¿Qué sería un corto? Por ejemplo, aquí observamos el instrumento de medición. Vamos a posicionarlo en el ómetro. Entonces, cuando en el ómetro me indique esto, que es 0, eso es un corto. Observen acá. Eso es un corto. Cuando ustedes midan resistencia y les marque 0, es un corto. Entonces, cuando hay un corto, obviamente, pues no va a funcionar el circuito. Pero resulta que estos transformadores, observen aquí, les voy a mostrar aquí los alambres, bueno, en la medida de lo posible. Observen cómo están muy gruesos sus alambres de sus bobinas. Estas serían unas, y estas de acá serían otras. Claro, ahí tienen un aislante, pero están muy gruesos los calibres. Aquí, pues en realidad no se aprecia muy bien el grosor, pero pues ya tienen su terminal ahí muy cortita. Ahí se alcanza a observar cómo están soldados los alambres de las bobinas con las terminales de conexión. Observen aquí. Digo, es difícil que en cámara puedan dimensionar el grosor de esos alambres que están ahí soldados que pertenecen a las bobinas. Pero, por ejemplo, si yo mido el valor resistivo de esos devanados, observen lo que nos va a dar. Voy a hacer esta medición de aquí a aquí. Ahí hago esa medición. Y fíjate cuánto me da. 0.1. Casi el corto. Observa. 0. Ahí prácticamente me está dando corto. Observa aquí. Lo mismo. ¿De acuerdo? Observa. Pero también tenemos que verificar la parte posterior. Las 4 terminales que yo estaba comprobando son estas, mira. Por eso de aquí a aquí me dio 0 y de aquí a aquí me dio 0. Observa. Porque está en la misma pista de conexión. ¿De acuerdo? Y aquí a aquí está en la misma pista de conexión. Pero observa si le mido de aquí a aquí. Ahí no me da el 0, pero sí me da un valor resistivo muy bajo. Observa acá. Voy a hacer la misma medición, pero para que recuerden que estamos conectados a Facebook, para que los que están ahí en Facebook observen bien las mediciones. Voy a hacer la medición. Aquí estoy haciendo la medición de dos puntos que están conectados en una misma pista, por eso me da 0. Aquí los otros 2 puntos que están conectados en una misma pista también me da 0. Y ya después de uno a otro, pues ahí ya no me da 0, me da un valor resistivo bajo, pero ya no me da 0. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el punto, ¿por qué quiero que tú identifiques esto?
Observa. Ahí medimos solo una parte del transformador, pero aquí voy a medir la otra parte. Medimos aquí, de aquí a acá. Ahora vamos a medir acá, en el otro lado. Y observa cómo me da un valor resistivo que ya no es corto y que ya no se puede confundir con corto. Mido las otras dos terminales. Observa. Igual, valor resistivo muy bajo, pero no significa que sea corto. Entonces ahora les voy a poner el instrumento acá. Nuevamente hago la medición. De aquí a aquí. Y ya me da un valor resistivo. Es bajo, pero no es corto. Nuevamente. Valor resistivo. Bajo, pero no es corto. Si estos valores me los diera en un transformador de baja frecuencia, bueno, pues ahí estaríamos dudando de algún elemento, porque recuerden que la resistencia de los transformadores de baja frecuencia son mayores. Bueno, ahora aquí el punto es identificar el primario y el secundario de estos transformadores. Entonces, en estos transformadores no sería tan válido hacer la prueba de resistencia, en razón de que como sus alambres de sus bobinas son muy gruesos, es más fácil que se dañe un elemento que se asocia al transformador. Es más fácil que se dañe uno de estos elementos a que se dañe el alambre de una de las bobinas del transformador. Entonces, aquí, para realizar esta prueba, necesitamos identificar las terminales del primario del transformador y las terminales del secundario del transformador. Pero para que nosotros podamos determinar el primario y el secundario del transformador, necesitamos saber cómo está la configuración de una fuente de alimentación conmutada, como esta que tenemos aquí. Y entonces, esa prueba la vamos a hacer cuando estemos hablando de fuentes de alimentación conmutada. Hasta el momento, eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora en sus prácticas de transformadores.